compañero me dice que ya entraron árboles. Entonces han hecho, creo, el contar hojas o eliminar hojas. O perdón, contar hojas y contar cuántos datos hay en el árbol, ¿verdad? Entonces, la clase base de árboles es nodos, ¿verdad? Entonces, tengo la clase nodo hecha, que es hijo izquierdo y hijo derecho, y tiene un dato, ¿verdad? Entonces, esto aquí lo vamos a poner privado también. Un momento. Entonces, para no tener problemas después al momento de acceder a los datos. Ya. Ahora, esta clase árbol binario tiene un método particular de insertar. ¿Ya? Acá vamos a simular un árbol. No lo voy a hacer tan grande. Apunta nulo. Acá este anulo, este anulo, este anulo, este anulo, este anulo y este anulo. Ya. Ahora, acá tienen que tener datos ordenados jerárquicamente. ¿Ya? Aquí tienen que ser menores en el lado izquierdo. Ya. Bueno, los árboles binarios son estructuras de datos, como la materia se llama estructura de datos, entonces, bueno, eh, eso es prácticamente lo que son los árboles, es una estructura de datos, ¿ya? ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una forma de organizar los datos, o son contenedores de datos, ¿ya? Contenedores de datos, o sea, es donde podemos almacenar datos y que podemos acceder a ellos, ¿ya? En este caso, las estructuras tienen diferentes formas de acceder a ellos. Por ejemplo, los árboles binarios acceden, los vectores acceden a través de índices, que podemos acceder a ellos en la posición 0, la posición 1, así. Las matrices también, por ejemplo, las filas y columnas, las listas también, y en este caso los vectores, que lo que tenemos que hacer es recorrer la estructura, ir buscando dependiendo si es mayor o menor el dato, entonces ese es el criterio de acceder al dato y buscarlos, ¿ya? Los árboles binarios eh, están compuestos por nodos y este nodo principal de acá se llama raíz, ¿ya? Este nodo de acá es por el cual nosotros accedemos al árbol. Si nosotros nos posicionamos aquí, yo a este nodo le pongo A, yo accedo al árbol a través de A, ¿ya? Yo le puedo decir A y me posiciono aquí mismo. Ahora, como estos son nodos, estos tienen métodos, ¿verdad? Tienen métodos que es getDatos, setDatos, getHijo izquierdo y getHijo derecho. Que si nos fijamos en el nodo, acá ya está definido, yo lo definí como hijo izquierdo e hijo derecho. El ingeniero creo le pone HD y HI. Entonces es lo mismo, simplemente que está cambiando el nombre, ¿ya? Y tiene lo mismo, miren, los mismos métodos del nodo, que es getHijo izquierdo, getHijo derecho, todos los getters y setters. Y hay un método aparte que es hoja. Voy a grabar la clase, me estoy olvidando. Ya tenemos un método que es getHoja, ¿ya? O preguntamos si es hoja. Y si es hoja, ya. Un nodo es hoja cuando solamente tiene la cajita, como le dice el ingeniero, no tiene hijo izquierdo ni tiene hijo derecho, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿el 12 es hoja o no es hoja? ¿Alguien tiene idea? Sí, es hoja. Sí, ¿verdad? ¿El 70 es hoja? No, ¿Por qué no sería hoja el 70? porque tiene un hijo. Ya, muy bien, tiene un hijo. Entonces, la condición de si es hoja o no es hoja no tiene que tener ningún hijo, ¿verdad? Entonces,
Ahora tenemos todos estos métodos en la clase nodo que la vamos a Pero usar no en la te clase. falta en el es hoja que sea distinto de nulo. ¿Cómo? En el es Perdón, hoja sí no es te falta. diferente de nulo. Sí, me estoy equivocando. Sí. No, sí es igual a nulo, son hojas. No, el nodo que te envían sí es distinto de nulo. Acá hay un método que el ingeniero le pasa un nodo, así public boolean, y le pasa un, es hoja, le pasa un nodo, ¿sí? ¿Sí? O, o no es así el método que el ingeniero hizo. Que le Sí, eso, pasamos un pero nodo, también le aumenta que sea si son hijo izquierdo y hijo derecho nulo. ya. Si el nodo, claro. Nodo punto get hijo izquierdo, nulo, y el nodo punto get hijo derecho es igual que nulo. Entonces, es una hoja si el nodo que nosotros le pasamos es nulo y si el nodo hijo izquierdo es nulo y el hijo derecho es nulo, ¿ya? Entonces este de aquí no lo vamos a usar porque hay un método que ya tenemos, ¿ya? Entonces este método tendría que ser estático, ¿verdad? ¿O no lo hizo estático el ingeniero? Este método, perdón. ¿Alguien sabe si lo hizo estático o no? Lo vamos a dejar estático y luego vamos a ver cómo lo podemos usar, ¿ya? Entonces, vamos a irnos acá. Yo aquí voy a crear la clase árbol en este paquete, en el mismo paquete. Yo voy a crear árbol binario. Árbol binario, ¿no? Ya tengo mi nodo binario y mi árbol binario. Ahora les estaba diciendo que acá nosotros sí o sí tenemos que tener un nodo que se llame raíz, ¿ya? Este raíz es al que nosotros accedemos, por el cual nosotros accedemos al árbol. Si yo me posiciono aquí, ¿ya? Y yo le digo raíz.get hijo derecho, ¿para dónde me iría? ¿Para qué dato? Al 60. 60, ¿verdad? Acá me posicionaría. Si yo tengo una variable x, si yo tengo x y yo le digo x es igual a la raíz, entonces x apunta aquí, ¿verdad? X es igual a la raíz, apunta donde apunta la raíz. Entonces, si yo le digo x punto get hijo izquierdo, perdón, get hijo derecho, get hd le voy a poner acá. Entonces, x es igual a x punto get hd, entonces lo que va a hacer, como x estaba acá, ahora x ya no se pone ahí. X se posiciona aquí. X, aquí, ¿ya? Si yo otra vez le digo x punto get hijo derecho, x va a seguir bajando, ya no va a estar ahí, sino que va a estar aquí. Si yo le digo x es igual a x punto get hijo izquierdo, ¿para dónde creen que se baja? Se baja por acá, ¿verdad? Se baja al nodo nulo, aquí apunta x. X apunta a nulo, ¿ya? Entonces para eso son los métodos de la clase nodo. Ahora, vamos a ver algoritmos que son iterativos y vamos a ver algoritmos recursivos, ¿ya? El ingeniero hace algoritmos recursivos y quizás muchos no entendamos la parte de cómo funciona el algoritmo, porque la recursión lo hace prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, conmigo vamos a ver la parte de algoritmos iterativos y para que se entienda cómo está trabajando el algoritmo, de ahí ya, bueno, vamos a pasarlos también a recursivos, ¿ya? Porque si hacemos iterativos y sabemos cómo funcionan, los recursivos van a ser fáciles de entender también, ¿ya? Entonces, son un poco más largos los iterativos,
pero se entiende bien cómo están funcionando y con los iterativos se puede hacer cualquier tipo de algoritmo, igual que los recursivos, simplemente que se entiende cómo funcionan, ¿ya? Ahora, voy a crear acá mi clase árbol, sí o sí requiere una variable, ¿verdad? Y la variable que requiere es la variable raíz, o sea, el árbol tiene una entrada hacia todo el árbol, ¿verdad? Es la raíz. En este caso hay que definir esa variable y es de tipo nodo, ¿ya? Entonces yo le voy a poner acá private, le voy a decir de tipo nodo binario y le voy a llamar raíz, ¿ya? El ingeniero creó una variable cantidad acá, ¿o no? Private entero cantidad, ¿o no? Sí, Sí, ya. Entonces ya tenemos una variable cantidad que es la cantidad que tenemos en el árbol, ¿verdad? De datos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el constructor, construir el árbol. ¿Cómo se construye el árbol? Simplemente creamos un constructor, el nombre de la clase y ya está. Ahora iniciamos las variables. Esto quiere decir constructor o construir. Construimos las variables al momento de iniciar esta clase. Entonces, construimos la raíz con nulo y la variable cantidad la construimos o la iniciamos también, que es lo mismo en cero, ¿ya? Porque al inicio el árbol no tiene ningún dato, la raíz está en nulo y la cantidad está en cero, ¿ya? Lo que hacemos va a ser el método insertar. El método insertar es un void, le vamos a llamar insertar y nosotros le pasamos un dato, ¿ya? Ahora, el método insertar, miren, si yo quiero, como ya vieron, cómo están organizados los datos acá en esta estructura, de la raíz, todos los datos a la izquierda son menores. Por ejemplo, el 40 es menor que su raíz, el 12 también es menor que este, y el 45 es menor que este, ¿ya? Ahora, si yo me posiciono acá en la posición 40, hagamos de cuenta que esta es una raíz, ahora todos los datos a la izquierda son menores y a la derecha son mayores, ¿vieron? Lo mismo que en la raíz principal, a la derecha son mayores todos y a su izquierda todos son menores, ¿ya? Entonces, cada vez que yo inserte un dato, si yo quiero insertar el 30, ¿dónde se va a insertar? Si yo estoy aquí en A, ¿dónde lo insertaría el 30? Yo quiero insertar el dato 30. ¿Dónde creen que insertaría? No se olviden que de la raíz hay que ver si es menor o mayor. Yo pregunto, si este dato es menor que la raíz, entonces tengo que insertarlo por el lado izquierdo, ¿ya? Viene por el lado izquierdo, pregunta, ¿raíz es menor o A? En este caso le voy a poner A es menor que 30, este dato 50 es menor que 30, sí. Entonces tiene que venir e insertar por el lado izquierdo, ¿ya? Y vuelvo a preguntar otra vez, 30 es menor que el dato que está A, aquí voy a volver a poner A, y pregunta, ¿30 es menor que 40? Sí, entonces tiene que seguir viniendo por el lado izquierdo, ¿ya? Y ahora A tiene que cambiar de posición y tiene que posicionarse ahí. Ahora otra vez vuelvo a preguntar, ¿30 es menor que el 12? No, ¿verdad? Entonces, no es menor, entonces tiene que insertar al lado derecho, ¿ya? Entonces, este A tendría que bajar por el lado derecho e insertarse acá. Si ya no hay más nodos, entonces se insertaría aquí, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se van a insertar datos? Se van a insertar datos cuando haya una variable, por ejemplo, en este caso fue A, ¿ya? La variable fue A. Cuando esta variable que estamos nosotros usando para controlar si el dato en el que estamos parados es menor o mayor que el dato que vamos a insertar, llega a nulo, ¿ya?
Por ejemplo, aquí vieron A se cayó a nulo, bajó a nulo. Entonces eso quiere decir que no encontró otro dato igual a este en el árbol, entonces hay que insertarlo. Porque en el árbol binario no hay datos repetidos y los datos tienen que ser a la izquierda menores y a la derecha mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero insertar el 45? Veamos. 45. 45 empiezo siempre en la raíz. A otra vez. A, el dato A de A es, perdón, 45 es menor que el dato de A. Sí, es menor. Entonces, viene por acá. A se pone aquí, en 40. Ahora, otra vez pregunta. 45 es menor que el dato de A. No, no es menor, ¿verdad? Entonces, pregunta. 45 es mayor que el dato de A. Si es mayor, entonces A tiene que bajar por el lado derecho, ¿ya? A tendría que estar ahí. Ahora, vuelve a preguntar otra vez. A, perdón, 45 es menor que el dato de A. No, no es menor, ¿verdad? Pregunto otra vez. A es mayor que el dato de, perdón, 45 es mayor que el dato de A. No, no es mayor. Si no es menor y no es mayor, quiere decir que es igual. Entonces, ya encontró que existe este dato en el árbol, entonces no lo inserta. Ahí se queda, ¿ya? Esa es una condición de que no hay que insertar tampoco elementos repetidos. Ahora, si quiero insertar, a ver, el 47, va a ser la misma pregunta, ¿ya? Inicia en la raíz y yo le pongo a la variable A, ¿ya? Yo le digo, 47 es menor que la raíz. Si es menor, entonces viene por el lado izquierdo, ¿ya? Aquí se posiciona A. Ahora, 47 otra vez. ¿Es menor que el dato que tiene A, que es 40? No, no es menor. Entonces hacemos otra pregunta. 47 es mayor que el dato que contiene A, que es 40, sí es mayor. Entonces baja por la derecha, ¿ya? Otra condición. O perdón, otra pregunta. Aquí viene A, ya se cambia A. Preguntamos. 47 es menor que el dato que contiene A, que es 45. En este caso, no, ¿verdad? Entonces preguntamos. 47 es mayor que el dato que contiene A, en este caso sería 45 y sí, es verdad, es mayor. Entonces A tiene que bajar por el lado derecho, ¿no ves? Entonces A se cayó, ¿verdad? A llegó a nulo. Entonces lo que hay que hacer es insertar este elemento en el árbol. ¿Por qué? Porque no encontró que sea igual o que esté en el árbol, ¿ya? Entonces lo que hacemos es crear un nodo o una caja, como dice el ingeniero, metemos el dato y lo que hacemos es enlazarlo, el dato, al nuevo nodo creado, ¿ya? Pero lo insertamos dependiendo de si es menor o mayor que el dato que contenía A. Para eso se usan dos variables, ¿ya? Una que le vamos a llamar anterior y una siguiente. Esa anterior lo que va a hacer es este nodo de acá, el último nodo que siempre encontremos, enlazar al nuevo nodo que está en nuestro árbol, ¿ya? Para eso usamos dos variables, una anterior y una siguiente. En este caso, siguiente va a ser A y anterior siempre va a estar uno antes que siguiente, ¿ya? Anterior y siguiente. Entonces, el que se va a caer siempre va a ser siguiente. Siguiente. Si siguiente se cae, entonces quiere decir que encontramos dónde insertar el nodo, creamos la caja y anterior enlazamos al nuevo nodo, dependiendo si es menor o mayor, ¿ya? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda acá, disculpa? En esta parte de acá. Quizás no entendió algo del insertar o tiene alguna duda, quiere insertar algún dato y tiene alguna duda. Para que pasemos a hacer el método insertar, luego vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer los recorridos.
¿Ya? ¿Nadie entonces tiene duda? Ya, si no hay duda, vamos a hacer el método insertar, ¿ya? En el árbol van a haber dos condiciones para insertar. Una si mi árbol está vacío y otra si no está vacío, ¿ya? Si está vacío, lo que yo voy a hacer al principio es crear la raíz y a esa variable yo le inserto el dato. Pero si no está vacío, yo lo que tengo que hacer es verificar y buscar la posición en donde voy a meter el dato. Esas son las dos condiciones que se nos pueden presentar al momento de insertar un dato, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, vamos a preguntar si, voy a crear un método que se llame si es vacío, ¿ya? Aquí le voy a decir public boolean es vacío o es árbol vacío. Este método me retorna true o false si el árbol es vacío. ¿Cuándo yo sé que mi árbol es vacío? Ni tiene idea de cómo sé que mi La árbol raíz es es vacío. nula. Ya, muy bien. Si la raíz es nula, entonces no hay datos, ¿verdad? No tiene nada el árbol. Entonces yo digo, retórname si mi raíz es igual que nula, ¿ya? Entonces, ese es mi árbol vacío. Ahora yo pregunto, si árbol es árbol vacío, si es árbol vacío, entonces, y caso contrario. Si es árbol vacío, lo único que tengo que hacer es simplemente la raíz, es punto raíz, es igual a new nodo, creo un nodo, y le pongo el dato, ¿ya? Creo que no tengo un constructor con eso, con dato. Sí, no tengo un constructor con eso. Public, nodo binario. Ya. Y esto no es nodo binario, ¿ya? Ahora, yo lo que hago es la raíz, crearle una cajita, como dice el ingeniero, crear una caja, y a esa caja le pongo el dato, ¿ya? Y como es un nodo, entonces cuando creo la caja con el dato, las variables de acá, hijo izquierdo e hijo derecho, van a estar en nulo. Estos de acá inician en nulo, ¿ya? Ahora lo único que tenemos que hacer es incrementar la variable cantidad en 1. ¿Por qué? Porque insertamos un nodo largo. Ahora, hay otra condición de que no esté vacío. Si no está vacío, lo que hacemos es buscar dónde insertar, ¿ya? Ahora, lo que les decía hace un momento es crear dos variables. Una que se llama anterior y otra siguiente, ¿ya? Siguiente es la que va a controlar si encontramos o no encontramos el nodo para insertar. Y anterior es la que va a enlazar si es que ese dato va a ser insertado en el árbol o no, ¿ya? Ahora entonces creamos una variable, yo le voy a llamar nodo binario, perdón, nodo binario son referencias o son punteros, ¿ya? En Java no hay punteros, no se vayan a confundir. En Java no hay punteros, simplemente son referencias de memoria. ¿Qué dice con referencias de memoria? Entonces, si yo creo una variable, a ver, aquí una variable t igual a aquí, a raíz. Entonces, lo que hace es esta variable se pone donde está la raíz o apunta a la dirección de memoria de la raíz. Si yo le digo t es igual a raíz punto get hijo izquierdo, entonces lo que va a hacer t es ponerse aquí, encima de eso, apunta aquí, ¿ya? Tiene la dirección de memoria de eso. Y si se acaba el enlace, si se acaba la clase, ingresan al mismo enlace, por favor, del grupo, ¿ya? Ahora, lo que hace es, en Java lo que hacemos son referencias de memoria, ¿ya? No hay punteros. Entonces,
lo único que va a hacer, vamos a crear esas variables, en este caso van a ser nuestras referencias a nodo, por eso lo estoy creando de tipo nodos, o nodos binarios, yo le puse el ingeniero, creo que le pone nodo. Entonces yo le voy a llamar anterior, y la voy a iniciar en nulo, y voy a crear otra variable, nodo binario, y le voy a llamar siguiente. Y este le hago que apunte siempre a la raíz, ¿ya? Entonces, mi condición para que el nodo, perdón, para que siguiente siga buscando por el árbol o recorriendo el árbol, si es por izquierda o por derecha, tiene que ser mientras no sea nulo, ¿verdad? Mientras no sea nulo, entonces va a seguir. Entonces, yo acá le voy a decir una condición mientras nodo binario, punto, es hoja, y yo le paso siguiente, ¿ya? Eso quiere decir mientras, no, estoy mal. Acá, eso no me tengo que no era, ya. Mientras siguiente sea distinto de nulo, mientras siguiente no se haya caído, entonces se encuentra en el árbol, ¿verdad? Y tengo que ver si el dato de siguiente es menor o mayor que el dato que yo voy a insertar. Y si es menor, me voy por la izquierda. Si es mayor, me voy por la derecha, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, pregunto, si siguiente es diferente de nulo o siguiente no se ha caído, lo que hago es preguntar si siguiente, si el dato es menor que siguiente, punto get dato, porque esto es un nodo y contiene un dato, ¿verdad? Entonces, si mi dato es menor que el dato de siguiente, hago que siguiente baje por acá, ¿ya? Yo le digo siguiente, va a ser a siguiente punto que dijo izquierdo. Y si no, se va a ir por el lado derecho, ¿ya? Entonces, agarramos y actualizamos. Mi variable anterior va a ser igual a siguiente. Y lo que hacemos aquí con siguiente es hacer que cambie de lugar. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es que siguiente baje por izquierda si es que es menor el dato. Y si es mayor, hacemos que baje por el lado derecho, ¿ya? Caso contrario, si el dato es mayor que siguiente punto get dato, entonces lo que hacemos es lo mismo que acá, anterior, hacemos que ocupe el lugar de siguiente, y siguiente, hacemos que baje por el lado derecho. Que dijo derecho, ¿ya? Caso contrario, ¿qué pasa si no es mayor ni es menor? Entonces encontró un dato, ¿verdad? Encontró que se encuentra en el árbol, simplemente le decimos return que se salga del método, no hace nada, ¿ya? Ahora, una vez sale de este método, quiere decir que entró por aquí o entró por acá. Si sale del while, porque por aquí no va a salir nunca, se va a salir del método, ¿ya? Ahora, si no sale por este de acá, quiere decir que hay que insertar ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho de anterior. Anterior se baja siempre uno arriba que siguiente, ¿ya? Si sale del while, quiere decir entonces en otras palabras que siguiente se cayó, está apuntando a nulo, ¿ya? Entonces si se cayó, lo que hacemos es crearle una cajita al dato y lo vamos a enlazar al árbol, ¿ya? Entonces creo un nodo binario, le digo nodo A, le voy a llamar A, ¿ya? Le voy a decir nodo binario y le paso el dato. Este dato es este dato que estamos insertando, este de acá, perdón, este, ¿ya? Ahora, una vez ya tengo ese dato, ya tengo la caja, ahora tengo que enlazarla a la caja. Pero la caja hay que enlazarla del nodo anterior.
El nodo anterior nos dice si se le inserta al lado izquierdo o al lado derecho, ¿ya? Entonces, yo pregunto, si mi anterior, si el dato de anterior siempre no se olviden, está 1 antes de siguiente y siguiente se cayó, si salimos del while, ¿ya? Si mi anterior, este de acá, punto get data, es menor que el dato, entonces quiere decir que hay que insertarlo por el lado derecho, ¿ya? Y si yo le digo anterior, punto get data, es mayor que el dato, entonces hay que insertarlo por el hijo izquierdo y enlazar, ¿ya? Ahora vamos a hacer esa pregunta. Yo pregunto, si mi dato que estoy insertando es menor que anterior, punto get dato, lo que hago es simplemente anterior, punto C hijo izquierdo, lo enlazo al nodo A. Y cantidad de incremento en 1. ¿Eh? Caso contrario, si no es menor, quiere decir que es mayor, pero nunca va a ser igual, porque aquí ya lo controlamos, perdón, aquí no, porque aquí ya controlamos que no es igual, se sale, ¿ya? Entonces, si mi dato es menor que anterior, get data, mi dato, en este caso 30, es menor que anterior punto get data, yo le digo anterior punto set hijo izquierdo al nuevo nodo que yo creé. Miren, anterior punto set hijo izquierdo al nodo que yo creé, la caja que creamos. Caso contrario, hacemos lo mismo, pero le ponemos el hijo derecho, ¿ya? Y aquí le decimos anterior punto set hijo derecho al nodo que creamos y también incrementamos cantidad. Y ya tenemos el algoritmo de insertar. Ahora, yo voy a hacer un método rapidito, ahorita aquí, para ver si el árbol está, para mostrar los datos, ¿ya? Les voy a hacer un método y luego se los voy a clicar esto, ¿ya? Ahorita le voy a decir public void in orden. Y aquí simplemente me va a mostrar los elementos. Ya, aquí está mal. Que se salga. Acá yo le digo en orden. Voy a crear un método más, ¿ya? Este método de aquí yo lo que estoy haciendo es simplemente un método para mostrar el árbol, ¿ya? Bueno, no lo va a mostrar el árbol, simplemente va a mostrar los datos que están en el árbol, así no lo va a mostrar en forma de árbol, pero eso puede hacer, pero no lo vamos a hacer ya.
Entonces, este método inOrden es un método recursivo que lo que está haciendo es simplemente, yo le estoy diciendo que me muestre el dato del nodo que estoy visitando, ¿ya? Entonces, este método se lo voy a explicar luego, porque es recursivo. Este método lo vamos a hacer iterativo y luego se lo explico recursivo, ¿ya? Ahora, miren, aquí tenemos los datos 40, 50, 30, 40, 80 y 70. Este método de acá lo que hace es mostrarlo en orden, como dice el nombre, inOrden. Me los va a mostrar en orden, ¿ya? Yo lo voy a ejecutar y vemos acá, miren, me los muestra en orden. 30, 40, 50, 70 y 80, ¿ya? Entonces, me los está mostrando en orden. 30, 40, 50, 70 y 80. No en el orden que insertamos, sino en el orden de datos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer los recorridos. Ya vamos a hacer recorridos y vamos a ver que con los recorridos se puede hacer cualquier tipo de algoritmo, ¿ya? Esto de acá, en ingeniero, esto de aquí es un recorrido, se llama recorrido en inOrden. Y lo que hacemos es, ahorita lo estoy usando este recorrido para mostrar los datos, ¿eh? Aquí yo estoy mostrando los datos, pero el objetivo de los recorridos no es solo mostrar datos. El objetivo de los recorridos es recorrer todo el árbol, ¿ya? Por ejemplo, un recorrido recorre todo el árbol. Esto lo voy a borrar y voy a crear uno nuevo porque ya está muy feo. Entonces, como les digo, el objetivo de los recorridos no es solamente mostrar datos. Lo que se hace es recorrer el árbol y ya nosotros vemos qué hacemos al momento de recorrer el árbol, ¿no? Entonces aquí le voy a insertar 50. Aquí le voy a poner un 30, un 70, un 80, un 40. ¿Qué más datos habían? 5 datos. Entonces 5 datos. Voy a poner un 20. ¿Ya? Ahora, el recorrido que yo estoy haciendo es inOrden. Se llama inOrden. Lo que hace es recorrer el árbol en orden de datos. Entonces, primero visita este nodo de aquí, luego visita este nodo, luego visita este nodo, luego visita este nodo, luego visita este nodo y luego este. Si se fijan, están en orden, no en orden en el que se insertó, sino en orden de datos. Aquí 20, luego 30, luego visitó el 40, luego el 50, luego bajó al 70 y luego al 80, ¿ya? Entonces lo que hizo fue recorrer todo el árbol o visitó todos los nodos del árbol, ¿ya? Para eso son los recorridos, para visitar todos los nodos, todos los datos. Entonces, si yo visito cada nodo, por ejemplo, yo me pongo acá, miren, si yo me pongo en el dato 30, ¿yo qué puedo hacer con ese nodo? ¿Alguien tiene idea de qué puedo hacer con ese nodo si yo me posiciono acá? Si yo le digo, este va a ser mi nodo T, ¿ya? Yo le digo que T apunta acá, a este nodo. Yo puedo sacarle todas las propiedades a este nodo, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera con ese nodo. Puedo preguntar si ese nodo es una hoja, si ese nodo solamente tiene hijo derecho, o si ese nodo tiene hijo izquierdo, o si ese nodo, el dato que contiene es par o impar. Entonces puedo hacer lo que yo quiera con los nodos, ¿verdad? Una vez yo esté posicionado en el nodo. Entonces, para eso son los recorridos, para visitar todos los nodos que hay en el árbol, ¿ya? Para recorrer todo el árbol. Entonces, hay un recorrido que es demasiado facilito y soluciona muchos algoritmos, ¿ya? Este recorrido se llama recorrido por niveles, ¿ya? Este recorrido por niveles, y no sé si el ingeniero les explicó o no,
Creo que la verdad no lo explica mucho este algoritmo, pero lo que hace esto es recorrer por nivel. Este es el nivel 0, este de acá es el nivel 1, y este es el nivel 2 del árbol, ¿ya? Entonces lo que hace mi método es visita todos estos nodos primero, luego visita todos estos nodos, y luego visita todos estos nodos, ¿ya? Y para eso, visiten el orden en el que les estoy mostrando, va de izquierda a derecha, es como si estuviera barriendo un nivel entero, ¿ya? Primero va el 50, luego como no hay más en ese nivel, visita el 30. Luego pasa al otro nodo, que es el 70, que está en el mismo nivel, ¿ya? No hay más nodos, entonces baja al siguiente nivel, lo que hace es visite el 20, hay otro nodo en el mismo nivel, entonces visite el 40. Hay otro nodo en el mismo nivel, que es el 80, entonces visite el 80, ¿ya? Y eso es lo que hace el recorrido por niveles. Como ven, está recorriendo todos los niveles y todos los nodos, ¿ya? Ahora, para hacer este algoritmo de aquí, vamos a usar una estructura auxiliar, que es una cola, ¿ya? A la cola nosotros le vamos a meter datos, y le vamos a meter estos datos o estos nodos, ¿ya? Hay una parte aquí, por ejemplo, yo voy a hacer este método, voy a llamar public, le voy a decir que me retorne una cadena igual de string, public string, y le voy a decir recorrido por niveles. Como no necesita ningún parámetro, no le paso nada. Ahora lo que me va a hacer aquí es en una variable, yo voy a guardar todos los nodos que estoy visitando, ¿ya? Ahora, les decía que este algoritmo necesita una estructura auxiliar, que es una cola, y lo que va a hacer es, cada vez que visite un nodo, siempre empiezan por la raíz, no se olviden eso, siempre acceden al árbol por la raíz. Entonces, siempre nos posicionamos en la raíz, ¿ya? Aquí aquí yo voy a simular una cola, esto va a ser una cola, ¿ya? ¿Sí? Y le voy a insertar, a la primera vuelta, en la cola lo que hacemos es insertarle la raíz, ¿ya? Inserto el 50. Luego yo pregunto, si esta raíz de acá tiene hijo izquierdo, yo inserto el nodo, no el dato, el nodo, ¿ya? A la cola. Inserto el nodo, en este caso 30. Ahora vuelvo a preguntar, si mi cola, perdón, si mi nodo, que es este 50, tiene hijo derecho, entonces yo inserto otra vez el nodo hijo derecho, ¿ya? Entonces inserto el 70. Ahora, yo una vez ya no tiene más hijos ese nodo, yo lo que hago es eliminarlo de la cola, ¿ya? Yo lo elimino de la cola. Luego, una vez eliminado de la cola, ya lo visité, ¿verdad? El 50 ya visité el 50. A ver, voy a usar otra estructura para simular la cola, ¿ya? Ahorita les digo 70, 20, 40 y 80. Ya. Estos de aquí son todos mis nodos, ¿ya? Son todos mis nodos que hay. Ahora, esto de acá. Esta va a ser mi cola, ¿ya? Yo a la cola meto el nodo 50, ¿verdad? 50. 50. Esto de aquí es la cola. No, estos son los datos, ¿ya? Estos van a ser los datos. Ahora, yo lo que tengo que hacer es acceder a cada dato. Entonces, yo accedo a la raíz, ¿verdad? Al principio accedo a la raíz. Yo lo meto a la cola. Lo meto a la cola y pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Si tiene hijo izquierdo, lo pone a la cola, ¿ya? Ahora, este de acá, 50. ¿Tiene hijo derecho? Si tiene hijo derecho, entonces otra vez a la cola. Su hijo derecho es 70. Está metiendo los nodos, ¿ya? Van a tener en cuenta eso, no los datos. Ahora, una vez este de aquí ya no tiene más hijo derecho, lo que hace es eliminarlo, este 50, ¿ya?
Aquí yo lo voy a tachar. Lo eliminamos, ¿ya? Lo elimino de la cola. Esta es la cola. Ahora ya lo eliminé. Ahora viene a la cola otra vez el método y pregunta, si mi cola está vacía, me salgo del algoritmo. Si no está vacía mi cola, lo que va a hacer es seguir sacando datos, ¿ya? Una cola, no se olviden, saca desde la sim, desde la primera hasta el final, ¿ya? Entonces, visito este dato de acá, el 30, y yo pregunto, ¿el 30 tiene hijo izquierdo? Si tiene hijo izquierdo, entonces a la cola. Entonces el hijo izquierdo del 30 es 20, ¿ya? Pregunta, otra vez, ¿el 30 tiene hijo derecho? Tiene hijo derecho, ¿verdad? Entonces a la cola otra vez, 40. Ya no tiene más hijos el 30, entonces lo que hago es sacarlo de la cola o eliminarlo, ¿ya? Ya lo eliminé, ahora lo que hago es venir al siguiente nodo, saco de la cola el siguiente, en este caso es el 70, y si se dan cuenta, miren, está visitando así y luego así, ¿ya? Y lo que hace es guardar todos los hijos de cada nodo. Entonces, me estoy posicionando en el nodo 70, y le digo, 70, ¿tiene hijo izquierdo? Acá, no tiene, ¿verdad? Entonces, no hago nada, ¿ya? Luego de eso, viene y pregunta, ¿70 tiene hijo derecho? Sí, tiene hijo derecho, entonces a la cola otra vez. Y el 80 va a la cola, ¿ya? Yo lo elimino este dato porque ya lo visité, lo elimino ese nodo de la cola, ya lo visité, ya metí todos sus hijos, ¿ya? Ahora viene y pregunta, y si se fijan aquí, miren, hay otro nivel, que es el 20, el 40 y el 80, está todo el nivel entero, ¿ya? Y hago lo mismo, saco de la cola, pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? No, no tiene. ¿Tiene hijo derecho? No, no tiene, entonces no hago nada y lo elimino, ¿ya? Lo saco de la cola. Luego viene otra vez, pregunta, ¿la cola está vacía? No, no está vacía. Entonces saco el primer elemento de la cola, en este caso el 40, y pregunto, ¿40 tiene hijo izquierdo? No, no tiene hijo izquierdo. 40 tiene hijo derecho, no, no tiene hijo derecho, entonces no hay nada que meter a la cola y simplemente yo elimino ese dato, ¿ya? Vuelve otra vez al algoritmo y pregunta, ¿la cola está vacía? No, no está vacía. Entonces se pone en la en el nodo 80, lo saco el 80 y digo, 80, ¿tiene hijo izquierdo? No, no tiene hijo izquierdo, ¿ya? 80, ¿tiene hijo derecho? No, tampoco tiene hijo derecho, entonces lo elimino de la cola, ¿ya? Vuelvo otra vez al algoritmo. Pregunta, ¿la cola está vacía? Sí, está vacía. Ya no hay ningún nodo que visitar, ya no tengo ningún dato en la cola. Entonces, eso quiere decir que recorrí todos los niveles y visité todos los nodos. Miren, ya los visité el 30, perdón, el 50, el 30, el 70, el 20, el 40 y el 80. Y los va visitando así. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no se entendió? O si tienen alguna duda me pueden preguntar. Y ahorita lo hacemos el algoritmo, ¿ya? O lo hacemos el algoritmo y les explico más, para que se vea un poco mejor, ¿ya? Vamos a hacer el algoritmo de recorrido por niveles, ¿ya? Aquí ya tengo recorrido por niveles y en la cadena yo voy a guardar el recorrido que voy haciendo, ¿ya? Entonces yo lo que tenía que crear era crear una cola, ¿verdad? Y tengo que crear una cola, pero esta cola es de nodos, ¿ya? De nodos binarios, ¿ya? Esta cola es de nodos binarios. Nodo binario, a ver, ¿cómo está? Ya, de nodo binario yo le voy a llamar cola y le voy a decir new linked list. Esto de acá, esta parte de aquí, pueden verlo en internet, es como la estructura de datos 1, solamente es una cola, esto es queue de cola, y está representado por una lista, ¿ya? Puede ser un vector, pero en este caso vamos a usar una lista, ¿ya?
Esto me da error porque tengo que importar el paquete donde están esas clases. ¿Qué hago? Y aquí tengo que importar igual, ¿ya? Ahora aquí ya tengo mi cola, pero es una cola de nodos, ¿ya? Estas dos, el símbolo de mayor y menor, lo que me hacen es guardar acá, dentro de esta estructura cola, un nodo binario. Yo puedo ponerle integer acá, miren. Y lo que hace es guardarme una cola de enteros, ¿ya? Puedo ponerle string y me guarda una cola de string. Es como si estuviéramos creando un vector, pero con un tipo de datos. ¿Ves? Un vector de enteros, un vector de strings. En este caso estoy creando una cola de tipo nodo binario, ¿ya? Una cola de nodos. Ahora, lo que hacemos acá va a ser meter a la cola el primer elemento, ¿verdad? Le digo cola punto. Primero yo le digo sí. Voy a hacer una pregunta. Si mi árbol no está vacío, si es árbol vacío, simplemente yo retorno mi cadena vacía, mi cadena. No tiene nada y la retorno, ¿ya? Caso contrario, si no es vacío, tiene más elementos o tiene más nodos. Entonces, lo que hay que hacer es insertar la raíz a la cola, ¿ya? Entonces yo le digo cola, punto, y hay un método en la cola que se llama offer, ¿ya? Eso lo que hace es insertar un elemento, o es lo mismo que punto add, pero en este caso para la cola voy a usar offer, ¿ya? Estos son métodos de la clase cola. Pueden verlo en internet cómo se usan las colecciones en Java, ¿ya? Son estructuras de datos que tienen métodos, nada más. Ahora yo aquí le estoy insertando a la cola la raíz. Entonces mi cola al inicio tiene la raíz, ¿ya? Tiene el nodo con la raíz. Ahora yo pregunto, mientras mi cola no esté vacía, mientras mi cola es empty, entonces, mientras no sea vacía, lo que yo voy a hacer va a ser sacar el nodo, ¿verdad? Saco el nodo de la cola y lo voy a guardar en una variable nodo binario. Entonces yo le digo cola.pull. Este pull lo que hace es sacarme de la cola un elemento, ¿ya? Nodo binario, y yo le digo nodo actual. Nodo en turno lo voy a poner. Porque este es el nodo que estoy visitando, ¿ya? Este nodo en turno es el nodo que saca de la cola, ¿ya? Entonces, cola.pull es el nodo que saca de la cola. Ahora, ese nodo que yo saqué de la cola, lo que tengo que hacer es preguntar si tiene hijo izquierdo y si tiene hijo derecho, los meto a la cola, ¿ya? Este método pull lo que hace es sacar el elemento de la cola y lo elimina de la cola, ¿ya? Entonces el pull hace los dos. Saca el 50 y lo elimina el 50. Y en este caso yo lo estoy guardando este nodo aquí en esta variable nodo en turno, ¿ya? Ahora, una vez yo tengo el nodo en turno, yo lo que tengo que hacer es preguntar si ese nodo tiene hijo izquierdo o tiene hijo derecho. Si tiene hijo izquierdo, lo meto a la cola. Si tiene hijo derecho, lo meto a la cola. Si no tiene hijo izquierdo, no tengo que meter nada. Si no tiene hijo derecho, tampoco tengo que meter nada, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es preguntarle si nodo en turno. Nodo en turno. Perdón, aquí está nodo. Nodo en turno. Punto. ¿Qué hijo izquierdo? Es diferente de nulo. Quiere decir que tiene un hijo izquierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien que me diga? A ver, ¿qué tengo que hacer si tiene hijo izquierdo? Lo meto a la cola, ¿verdad? Entonces le digo cola.offer. Lo meto a la cola, el nodo en turno, punto get hijo izquierdo. Dame el hijo izquierdo y meterlo a la cola. Ahora, otra pregunta. Si tiene hijo derecho,
el hijo derecho, o si el hijo derecho no es nulo, entonces también lo meto a la cola. Y le digo nodo en turno, punto, get hijo derecho. ¿Ya? Aquí ese cola.offer lo que está haciendo es meter a la cola el hijo izquierdo, el hijo derecho, el hijo izquierdo acá y el hijo derecho acá, ¿ya? Y lo único que hago es, cada vez que yo tengo el nodo en turno, yo lo voy a agregar a mi variable. Aquí fíjense, lo que estoy haciendo es obtener el nodo de la cola. Entonces lo que hacemos en la cola es meter todos los nodos. Ahora, una vez yo saco el nodo, les decía, yo puedo hacer lo que yo quiera con el nodo, ¿ya? Aquí yo estoy sacando el nodo, o estoy visitando un nodo, por eso le puse nodo en turno. Entonces, una vez yo tengo ese nodo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Aquí yo puedo preguntar si nodo en turno, punto, es hoja, punto, get hijo izquierdo, get hijo derecho, o si es hoja, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero en este caso yo lo que voy a hacer simplemente es retornar, o voy a guardar en una variable el dato del nodo en turno. Entonces le digo nodo en turno, punto get dato. Y le concateno aquí dos flechas, ¿ya? Perdón, dos raíces, una raíz, un punto y coma. Y al final de todo el algoritmo, lo único que voy a hacer va a ser retornar la cadena. Ya retorné la cadena. Ahora en esta cadena está la manera en que nosotros recorrimos el árbol. Está así. Está 50, luego viene el 30, luego el 70, luego 20, 40 y 80. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacerlo correr. Y le decimos, voy a comentar esto de acá. Y le digo system.out.print. Y le digo a puntos recorrido por niveles. Ese me retorna una cadena. Y lo ejecutamos. Y ven, aquí están los niveles. Miren, primero, visita el 50, nivel 0. Luego se baja al 30 y al 70. Al 30, perdón. Inserté un 70. Hay algo raro. Esperen un rato. Árbol binario. Creo que el insertar. A ver. Cadena no binario cola. No binario cola punto pull. Ya. Yo inserté primero acá, perdón. Aquí hay un problema. Primero inserté el 50, luego el 30, luego el 40, luego el 80 y luego el 70. Ya. Es que mi árbol no está así estructurado. Primero tengo que insertar el 70, luego el 80, ¿ya? Por eso lo está mostrando así. Y ahora sí. Ya. Miren. Primero visite el nivel 50. El nivel 0 donde está el 50. Aquí está. Luego se baja al siguiente nivel, visite el 30, luego el 70. 30, luego el 70. Como no hay más datos, entonces lo que hace es insertar el 40 y el 80. El 20 de aquí no está, yo no inserté un 20, por eso no está aquí. Miren, yo no inserté ningún 20, por eso no hay. Pero se lo voy a insertar, ¿eh? Y le voy a insertar un 20. Control C. Control. Para que se vea igual.
Y ya. Ahora, visitamos el segundo nivel, el primer nivel, que es el 30, luego el 70, ¿verdad? Luego baja al siguiente nivel, porque no hay más nodos en ese nivel. Visite el 20, que está acá. Luego visite el nodo 40, que está en el mismo nivel, y aquí está. Luego visite el 80, ¿ya? Visitamos el 80. Ahora, con este algoritmo de recorrido por niveles, podemos hacer cualquier algoritmo. Por ejemplo, contar cuántas hojas hay también se puede hacer así. Miren. Voy a hacer una copia de este código, recorrido por niveles. Voy a replicar acá idéntico. Lo único que voy a hacer es cambiar, contar hojas, ¿ya? Contar hojas. Y no me va a retornar un string, me va a retornar un entero, ¿ya? Y este de aquí yo le voy a llamar entero, cantidad de hojas. Y lo inicio en 0, ¿ya? Esta cadena no me retorna cantidad de hojas. Ahora aquí. Aquí yo les decía, una vez yo tengo el nodo, yo puedo hacer lo que yo quiera con el nodo, ¿verdad? Ahora yo pregunto si nodo binario. Yo tengo que preguntar y contar las hojas, ¿no ves? Entonces lo que tengo que hacer es empezar a contar hojas. Y lo que voy a hacer va a ser preguntar si este nodo que yo saqué es hoja o no es hoja. Entonces, como yo tengo un método en la clase nodo binario, le digo punto, es hoja, y yo le paso el nodo en turno. Tengo que hacer una pregunta. Si mi nodo es hoja, ¿yo qué hago? Incremento la cantidad de hojas, ¿verdad? Cantidad de hojas en 1. ¿Ya? Simplemente, si mi nodo es una hoja, el nodo que yo saqué es una hoja, incremento en 1, ¿ya? Y al final voy a mostrar la cantidad de hojas. Ahora, aquí le falta la... Ya. Yo tengo el método contar hojas. Ahora, aquí en este árbol de acá, ¿cuántas hojas hay? 4. 4 hojas. Hay 3 hojas. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Ah, sí, perdón. 3. ¿No? 3 hojas. Entonces vamos a hacer la prueba. Y le voy a decir system.out.print ln a punto contar hojas, ¿verdad? Ese contar hojas me da la cantidad de hojas. Yo le digo run file y me dice hay 3 hojas, ¿ya? Y acá hay 3 hojas. Entonces, si se fijan, es el mismo algoritmo, solamente que aquí verifiqué si era hoja. Como les decía, una vez yo saco el nodo, puedo hacer lo que yo quiera con el nodo, ¿ya? Se puede verificar si el dato es par, si el dato es impar, se pueden sumar los datos, se puede verificar si solamente tiene un hijo o tiene los dos, o tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho, o cualquier propiedad con el nodo, ¿ya? ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? Disculpen, alguna pregunta, quizás hice algo muy rápido. Este método de acá también se puede hacer recursivo y es lo mismo. Ahora, si ya sabemos cómo funciona este de acá, iterativo, con este vamos a verlo cómo funciona recursivo, ¿ya? La recursión es lo mismo. No se olviden que la recursión lo que hace es, como nos decían en Program 2, nosotros hacemos un dato y la recursión nos hace todo menos ese dato que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el método recursivo. Le vamos a decir public in, contar hojas, cantidad de hojas, voy a poner ya, cantidad de hojas. Y no recibe ningún parámetro. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser
retornar, vamos a llamar un método auxiliar o un método amigo, que es lo que hace todo el trabajo, ¿ya? Le decimos cantidad de hojas recursivo. Puede ser el mismo nombre y no va a pasar nada, solo que va a tener un parámetro diferente. Y aquí yo le paso la raíz, ¿ya? Entonces, yo voy a crear ese método, ¿ya? Voy a llamar un método private, le digo int, que también me va a retornar un entero, y le digo cantidad de hojas recursivo. Y aquí yo le paso un nodo binario, le paso el nodo, ¿ya? Ahora aquí le estoy pasando la raíz, estoy accediendo al árbol. Y en el recursivo le estoy pasando una variable de tipo nodo. No se olviden que la raíz también es un nodo, ¿verdad? Entonces, aquí en la recursión hacemos lo mismo de siempre, caso base y caso general. ¿Qué pasa si mi nodo es vacío? En el primer caso, mi árbol está vacío. Si mi nodo que yo le paso es igual a nulo, eso quiere decir que este nodo está vacío. Pues en la primera vuelta el árbol está vacío, ¿verdad? Entonces, si está vacío, yo simplemente retorno 0. ¿Ya? Caso contrario, no está vacío, entonces lo que yo hago es decirle a la recursión, miren, la recursión lo que va a hacer es, yo le digo a la recursión acá, vos contame las hojas que hayan por el lado izquierdo y por el lado derecho, ¿ya? Y yo voy a trabajar con este nodo. Yo le paso a la recursión todo menos un dato. Este dato yo me lo quedo. Y yo pregunto con este dato si es hoja o no es hoja. Sea la raíz o no sea la raíz, yo le voy a preguntar si es hoja, ¿ya? Entonces, aquí miren, puede que el nodo no sea nulo, pero puede que también la raíz no tenga ningún hijo. Entonces yo le paso a la recursión esto, y yo me quedo con este. Si esto es nulo, perdón, si esto es hoja, yo tengo que verificar y decirle que es hoja. Y ahí si no es hoja, entonces no hago nada. Ahora, la recursión me retorna la cantidad de hojas que hay por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y yo verifico si este es hoja o no es hoja. Si este es hoja, yo voy a sumar la cantidad de hojas que tiene el hijo izquierdo y la cantidad de hojas que tiene el hijo derecho, por el lado derecho. Perdón. Entonces voy a sumar la cantidad de estas dos más 1, si es que este fuera hoja. Y si no es hoja, simplemente retorno la suma de estos dos, ¿ya? Ahora, yo le digo, miren, entero izquierda, yo le voy a poner, y le voy a decir que la recursión, cantidad de hojas, por el hijo izquierdo, nodo.get hijo izquierdo. Yo le digo a la recursión, dame la cantidad de hojas que tenga el árbol por el hijo izquierdo. Ahora hago lo mismo y le digo almacenámela en esta variable. Voy a hacer lo mismo acá. Y le digo que la cantidad de hojas por el hijo derecho, y me lo almacena en la variable derecho, ¿ya? La recursión me dice cuántas hojas hay en el hijo izquierdo y cuántas hojas hay en el hijo derecho. Ahora yo tengo que verificar el dato que yo tengo. El dato que yo tengo es el nodo, ¿ya? Yo pregunto ahora, si nodo binario punto es hoja, y le paso mi nodo. Si ese nodo es hoja, entonces yo lo único que hago es retornar hijo izquierdo más derecho más 1. ¿Por qué más 1? Porque el nodo de aquí es hoja, ¿ya? Por eso este más 1. Si no fuera hoja, simplemente yo retorno hijo izquierdo o cantidad de lo que hay por hijo izquierdo más la cantidad que tiene el hijo derecho. Y ya está. Este es el método recursivo y este es el método iterativo, ¿ya? Ahora vamos a probar el método recursivo. System.out.println y le digo a punto cantidad de hojas. Este cantidad de hojas es el recursivo, ¿ya? Estos dos tendrían que dar el mismo número.
Aquí están, verán, 3 y 3, ¿ya? Es un método recursivo y uno iterativo. Aquí. Pueden analizarlo, cómo funciona si quieren ver esto bien, si quizás no le entendieron algo, y van a ver que pueden hacer cualquier ejercicio con este. Y nos vamos al recursivo y es igual, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguien que no haya entendido alguna cosa? ¿O se entendió bien? Si se fijan en este algoritmo de aquí, este por niveles también, podemos modificarlo para sumar los datos, ¿verdad? Una vez sacamos el dato, el nodo, puedo sacarle el dato, nodo.getDato, y lo sumo en una variable y lo acumulo. Y ya está. ¿No hay duda? ¿Se entendió? No tengan vergüenza si tienen preguntas o dudas, pregunten. Es mejor que se saquen la duda acá que en un examen no sepan, ¿ya? Nadie. ¿Entendieron bien? ¿Seguro? Ya. Si tienen dudas me preguntan nomás ya, sea por el grupo o por WhatsApp. Igual al privado me preguntan, no hay problema. Entonces, si no hay más dudas, jóvenes, vamos a acabar acá la asignatura y nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer más métodos, vamos a hacer varios métodos recursivos. Y ahí vamos a hacer también el iterativo para que se vea mejor. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Les pido un favor, pueden activar su cámara, por favor, para sacar un screen. Es que se acabe el tiempo, queda un minuto para un informe que tengo que presentar de auxiliatura, ¿ya? Activar su cámara, por favor. Ya, voy a sacar así, ¿no? Ya. Entonces nos vemos la próxima clase, ya, jóvenes. Tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. Si tienen dudas, preguntan nomás. Gracias.